Bienvenidos cinéfilos a Le Cinema. Este fin de semana pasado hemos estado explorando el catálogo de películas para saber qué película vamos a hablar hoy. Y encontramos una película que es peculiar dentro de su género. Estamos hablando de Estación Zombie, dirigida por Jeong Sang-ho. Esta película coreana nos da a conocer una nueva perspectiva dentro del género de zombies. Si bien es cierto, la mayoría de películas de zombies que conocemos es solo acción y matanza casi sin sentido, con un propósito de sobrevivir. Sin embargo, esta Estación Zombie nos muestra un inicio un poco cliché para adentrarnos que se avecina una infección zombie, pero nos da un giro para mostrarnos la historia de personas normales. En este caso el protagonista, que es Seo, que trata de acercarse más a su hija, que debido al trabajo no tiene una buena relación, y todo concuerda que para poder acercarse a su hija tiene que ir a Busan con ella para ver a su ex esposa. Ahí es donde empieza un giro de la historia, un giro que es sí un poco cliché dentro del género, pero no le quita lo importante. ¿Por qué? Porque toda la perspectiva es muy bonita hasta que aparece el primer zombie, el primer infectado. El virus se va esparciendo rápidamente por el tren y ahí es donde se ven involucrados no solo los protagonistas, sino todos los pasajeros, todos los extras. Ahora, la película, a diferencia de otras, no tiene héroes invencibles, no tiene protagonistas que al ser civiles cogen una escopeta y empiezan a matar a medio mundo, sino que muestra cómo es que las personas normales, civiles normales, sin armas, sobreviven en una infección completamente, en una epidemia completa, llena de zombies, dentro de un tren, para llegar a su destino, que es Busan, supuestamente la ciudad que está sin infección. En este tramo, todos pensamos que ya, en la primera parada que muestran, va a haber militares, armas, full acción, pero nos da otro giro más. La película, realmente estos giros que ponen, que son pocos, pero muy potentes, nos ayudan a entender de que la película no está centrada netamente en la acción, sino en un terror, en un suspenso de cómo hay que sobrevivir. Está lleno de decisiones morales que van tomando los extras y el protagonista para poder así solucionarlos. Las consecuencias de estas elecciones morales que tienen son resultado de momentos, o en este caso sus escenas dramáticas. Han mezclado en la historia muy bien lo que es el drama muy conocido en las películas asiáticas y la acción y el terror que conlleva lo que son el género zombie, dejando así un ambiente muy tenso, un ambiente emotivo y un ambiente de acción. ¿Por qué? Porque también hay escenas donde algunos civiles se manifiestan para poder defenderse. Es una historia muy bonita y en este caso es acompañada por unos soundtracks especiales, unos soundtracks que algunos duran bastante y otros duran unos segundos, pero son puestos de tal manera de que en los momentos de suspenso y acción te aceleran la perspectiva de cómo se ve el momento, cómo vive el momento el protagonista o los personajes, y te aumenta la velocidad hasta un punto donde te para de golpe, te detiene, y ahí es donde empieza el suspenso. Te deja en el momentum que la escena te da realmente. Ahora, viéndolo de otro lado, aumentan también soundtracks emotivos, soundtracks que potencian muy bien la emoción que siente uno al momento de cada sacrificio que se hace en las películas, o en este caso en esta película, donde muestran sacrificios de personajes muy bien plantados que generan cierta emotividad y empatía con los personajes. En este caso, estas son canciones muy buenas para poder escucharlo también viendo la película o fuera de.
toda esta mezcla se centra también en una escenografía bien construida. Escenografía que realmente hace solo un desvío entre la realidad y la ficción por el tema de los zombies, pero da a conocer un punto que muy pocas películas del género usan, que es la luz. La intensa luz que ponen en los escenarios hace que toda la película ronde en un día, cosa que el terror durante el día no es muy usado. Y eso ayuda también a ver toda la desolación que generó esta infección zombie. Ahora, el otro punto importante es que en las escenas de interiores usan la oscuridad y que en este caso los mismos personajes modifican el escenario usando la oscuridad como método para ocultarse de los zombies. Y ese es un factor muy, muy importante porque muestra una situación o una perspectiva diferente acerca del género, dándonos a conocer una innovación dentro de las películas de zombies, cosa que es muy, muy bueno, muy disfrutable y aumenta así el suspenso, el terror, la acción y todo lo que conlleva a las escenas emotivas de la película. Ahora, ¿por qué Estación Zombie? Si bien es cierto, parece ser una típica película de zombies, donde se da a conocer, la mayoría conoce las típicas películas de zombies que todos mueren. Sin embargo, es una película que te da, uno, como repetí, nueva perspectiva. 2, es disfrutable. 3, mezcla el género de zombies con el drama. Y 4, es un escenario muy, muy potente, con espacios cortos y decisiones morales. Es una película que puedes disfrutar en la noche. Este ha sido la película del día de hoy. Yo soy Marco Saavedra, esto es Le Cinema y no te olvides seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. Cada martes una película nueva para recomendar y sigue nuestros contenidos. Si te gustó, dale like y comparte. Gracias.